Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como me gusta tenerlos aquí. ¿Cómo va todo? Espero que estén radiantes y que tengan la energía por las nubes. Yo literalmente no quepo en mí de la emoción. Hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar. Un tema que combina dos de mis grandes pasiones, las celebridades y el mundo de la moda. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de nada más y nada menos que Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet Özdemir. Nuestra querida actriz turca, un verdadero ícono de estilo, una mujer que irradia elegancia y carisma por donde la miren, y no cualquier cosa sobre ella. Hoy vamos a sumergirnos en un evento que la tuvo como protagonista, y no precisamente por su impecable trabajo actoral. Hoy les voy a contar con todo lujo de detalles sobre el día en que Demet Özdemir, la que nos hace suspirar con sus personajes y nos inspira con su belleza, hizo algo que muchas de nosotras haríamos sin pensarlo dos veces: hacer fila. Pero no para comprar el pan de la mañana, ni para conseguir entradas para un concierto. No, señores y señoras. Sino para conseguir un bolso. Un bolso, sí, pero no cualquier bolso. Un bolso de edición limitada. Un objeto de deseo que desató la locura. Y que, por supuesto, la convirtió a ella, Demet Özdemir, en parte de esa locura. Ya saben que las redes sociales son mi fuente de información favorita. Son el chisme moderno, la ventana al mundo de las celebridades. Y fue precisamente a través de ellas que la noticia llegó a mí, y estoy segura de que a muchos de ustedes también. Empezaron a circular fotos y vídeos de Demet en una tienda, rodeada de gente y haciendo fila. Mi reacción, honestamente, fue de sorpresa, una mezcla de asombro y emoción. Primero porque estamos hablando de Demet Özdemir, una estrella de renombre, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo. Verla en una situación tan cotidiana, como hacer fila, me pareció algo increíble. Era como si la hubieran captado comprando en el supermercado, o esperando su turno en la panadería. Algo totalmente inesperado. Pero ahí estaba, radiante como siempre, luciendo impecable, esperando pacientemente su turno, como cualquier otra persona. La historia completa es fascinante y hoy, como buena amiga y confidente, se las voy a contar con pelos y señales. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el glamuroso mundo de la moda, en el universo de los objetos de deseo, en la obsesión por lo exclusivo, y por supuesto, en el encanto innegable de Demet Özdemir. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, abran sus mentes curiosas, y acompáñenme en este viaje lleno de chismes y revelaciones. Pero antes de comenzar con la historia, quiero recordarles algo muy importante, algo que me ayuda muchísimo, y que me llena de alegría: suscríbanse al canal. No se olviden de darle al botón de suscripción. Y por supuesto activen la campanita. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco e interesante, lleno de chismes, curiosidades y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las celebridades. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No se arrepentirán. Bueno, volviendo a Demet y a ese bolso que tanto revuelo causó. Todo sucedió en una tienda pero muy conocida. Una de esas marcas de lujo que todas soñamos con tener algo, aunque sea un pequeño detalle. No voy a decir el nombre exacto por aquello de la discreción y el misterio, pero digamos que es una marca con una H en su logo, una marca francesa con mucha historia, muy prestigiosa, famosa por sus bolsos icónicos, sus diseños exclusivos, y su impecable savoir-faire. Y resulta que en ese momento, habían lanzado una edición limitada de un bolso que prometía ser el it bag del momento. ¿Qué significa it bag? Para los que no estén familiarizados con el término, un it bag es básicamente el bolso del momento, el bolso que todo el mundo quiere tener, el que marca tendencia, el que eleva cualquier look. Y este bolso en particular tenía todas las papeletas para serlo. La demanda, como era de esperar, fue brutal. Ya se imaginarán. Las fanáticas de la moda, las influencers más top, las celebridades, las socialites, todos querían tener ese bolso. Y la tienda, con una astucia digna de admiración, decidió que la venta se hiciera por orden de llegada, como si se tratara de un concierto de tu artista favorito. Una locura total. La noticia corrió como la pólvora y las redes sociales se inundaron de comentarios, de expectativas, de deseos. Todo el mundo hablaba de ese bolso.
Y en medio de esa locura, ahí estaba Demet. Las fotos la mostraban tranquila, sonriendo, charlando con otras personas que también estaban esperando su turno. Parecía una más. Bueno, una más, pero con mucho estilo, por supuesto. Iba vestida de manera casual, pero con ese toque chic que la caracteriza, ese estilo effort. Les que tanto admiramos. Demet siempre luce impecable sin importar la ocasión. Su elección de ropa, su peinado, su maquillaje, todo era perfecto incluso para hacer fila. Lo que más me impresionó, y estoy segura de que a ustedes también, es la naturalidad con la que Demet enfrentó la situación. No hubo aires de diva, ni guardaespaldas acaparando el espacio, ni gestos de superioridad. Simplemente una chica más esperando pacientemente su turno. Y eso es algo que realmente admiro de ella. Demostró que a pesar de su fama y éxito, sigue siendo una persona cercana, accesible, y con los pies en la tierra. Y eso la hace aún más querida por su público. Imaginen la escena, Demet, rodeada de gente esperando en la fila, hablando con desconocidos, compartiendo la misma ansiedad y emoción por ese bolso que todos deseaban. Es una imagen que rompe con el estereotipo de la celebridad inaccesible, y nos muestra su lado más humano. Es un claro ejemplo de que a pesar de la fama y el éxito, todos somos personas con gustos, deseos y sí, también con ganas de tener ese bolso de edición limitada. ¿Pero por qué Demet quería tanto ese bolso? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Podríamos especular, hacer conjeturas, pero lo cierto es que solo ella conoce la verdadera razón. Quizás le gustaba el diseño, quizás quería invertir en un buen accesorio, quizás quería simplemente un recuerdo de esa experiencia, o tal vez, simplemente, le apetecía tener ese bolso y punto. Y eso, amigas y amigos, es totalmente válido. Lo que sí sabemos es que se tomó muy en serio su misión. Se preparó, investigó, se enteró de los detalles y se armó de paciencia. Y, como todos pudimos ver, lo logró. Consiguió el bolso. En las fotos y vídeos que circularon, se puede ver el momento en que finalmente sale de la tienda con su preciado tesoro. La cara de felicidad de Demet lo decía todo. Parecía una niña con un juguete nuevo. Una sonrisa genuina, una mirada de satisfacción, era evidente que estaba emocionada. Y es que, seamos sinceras, a todas nos gusta la sensación de conseguir algo que deseamos mucho. Esa adrenalina, esa emoción de haber logrado un objetivo, es algo que nos conecta con nuestra niña interior. La imagen de Demet saliendo de la tienda con el bolso en sus manos fue un boom. Las redes sociales se encendieron, los comentarios se multiplicaron, y la gente comenzó a preguntarse qué bolso era, cuánto costaría, cómo lo combinaría Demet con sus looks, ¿se convertiría en su nuevo accesorio favorito? Todo un misterio. Y es que una vez que una celebridad compra algo, el mundo entero empieza a fijarse. Se convierte en una tendencia, en una inspiración, en un objeto de deseo para muchos. Las marcas se frotan las manos, los medios de comunicación se frotan las manos, y las seguidoras de la moda se frotan las manos. Es un círculo virtuoso o vicioso, según se mire. Esto nos lleva a reflexionar sobre varias cosas. Primero, sobre el poder de la moda y de las marcas de lujo. Estos objetos de deseo, como los bolsos de edición limitada, generan una expectación increíble y mueven masas. Son un claro ejemplo de cómo el marketing, el diseño y la exclusividad pueden influir en nuestras decisiones de compra. La industria de la moda es un mundo fascinante, lleno de creatividad, innovación y, por supuesto, mucho dinero. Las marcas de lujo saben cómo crear deseo, cómo despertar la ambición, cómo hacer que la gente se sienta especial. Y a menudo lo logran a través de la escasez, de la edición limitada, de la exclusividad. Cuanto más difícil es conseguir algo, más lo deseamos. Es la ley de la oferta y la demanda en su máxima expresión. En segundo lugar, la historia de Demet y el bolso nos hace reflexionar sobre la figura de las celebridades y su influencia en la sociedad. Demet Özdemir, con su simple gesto de hacer fila por un bolso, demostró que las estrellas también son personas normales, con gustos y deseos comunes. Esto humaniza a las celebridades y las hace más cercanas a su público. Antes las celebridades eran figuras inalcanzables, alejadas de la realidad, perfectas e intocables. Pero ahora, gracias a las redes sociales y a la mayor transparencia de la vida pública, hemos aprendido a conocer el lado más humano de las celebridades. Vemos sus imperfecciones, sus rutinas, sus aficiones, sus miedos, sus alegrías.
Y eso las hace más cercanas, más reales, más queridas. Demet, con su naturalidad y sencillez, nos demostró que se puede ser una estrella de cine y, al mismo tiempo, una persona normal, que disfruta de las mismas cosas que todos. Y eso es algo muy valioso porque nos inspira a ser auténticos, a aceptarnos como somos, y a no tener miedo de mostrar nuestra verdadera personalidad. Y tercero, la historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de perseguir nuestros sueños y metas, incluso las más banales. Demet, al hacer fila por ese bolso, nos inspiró a perseguir aquello que nos hace felices sin importar si es un objeto material o no. Nos enseñó que la vida es corta, y que debemos disfrutarla al máximo. Que debemos darnos permiso para soñar, para desear, para aspirar a lo que nos hace sentir bien. El bolso de Demet, en realidad, es un símbolo. Un símbolo de deseo, de ambición, de ilusión. Y cada uno de nosotros tiene su propio bolso, su propia meta, su propio sueño. Puede ser comprar una casa, viajar por el mundo, tener una familia, aprender un idioma, escribir un libro. Lo importante es tener objetivos, perseguirlos con pasión, y disfrutar del camino. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que la vida es un constante juego de contrastes. Por un lado, el glamour, la fama, el lujo, el éxito, y por otro, la sencillez, la naturalidad, la autenticidad, la humildad. Demet Özdemir, en este caso, nos mostró ambas caras de la moneda. Nos demostró que se puede ser una estrella y, al mismo tiempo, una persona cercana, con los pies en la tierra. Nos enseñó que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la naturalidad, en la capacidad de ser uno mismo sin importar las circunstancias. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde la perfección es la norma, Demet nos recuerda que la imperfección es hermosa, que la autenticidad es valiosa, y que la verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes, mis hermosas. ¿Les parece bien que Demet haya hecho fila por el bolso? ¿Les gusta su estilo? ¿Comprarían un bolso de edición limitada si tuvieran la oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Qué opinan de la influencia de las celebridades en la moda? ¿Creen que es positivo o negativo? ¿Qué piensan del lujo? Quiero saberlo todo. Soy toda oídos. Y hablando de opiniones, no olviden dejar su me gusta en este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, es una motivación para seguir adelante, para seguir investigando, para seguir trayéndoles los mejores chismes y las últimas novedades del mundo de las celebridades. Compártanlo con sus amigas, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el mundo de las celebridades y de la moda. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Cuanto más grande sea nuestra familia virtual, más diversión tendremos, más chismes compartiremos y más momentos inolvidables viviremos juntas. No se queden calladas. Compartan el vídeo en todas sus redes sociales. Etiqueten a sus amigas. Hagan que este vídeo se vuelva viral. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, es el momento. No esperen más. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prepárense para más chismes, más curiosidades, más sorpresas y mucho, mucho más. Ya lo saben, suscríbanse ahora mismo. Estoy planeando muchas cosas nuevas para ustedes, estoy preparando contenido exclusivo, entrevistas, análisis de estilo, y mucho más. Pero necesito su apoyo, necesito su entusiasmo, necesito su energía. No me fallen. Suscríbanse, comenten, compartan y denle al me gusta. Juntos podemos crear una comunidad increíble. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia sobre Demet Özdemir y su aventura por conseguir ese bolso de edición limitada. Espero que les haya inspirado, que les haya hecho reflexionar, y que les haya sacado una sonrisa. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, me encanta leer sus comentarios, me encanta saber que somos una comunidad. Gracias por su cariño, por su apoyo, por su fidelidad. Ustedes son lo más importante para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden siempre, sean ustedes mismas, sean auténticas y persigan sus sueños.
Hasta la próxima. Los quiero mucho. Besos y abrazos virtuales.